voy a presentar brevemente al maestro. El maestro en Ciencias Marcos Torres es ingeniero mecánico administrador por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en ciencias con especialidad en ciencias de materiales y actualmente es pasante en estudios de doctorado en ingeniería de materiales por su alma mater. Marcos se ha desempeñado en industrias metalmecánica y del vidrio y actualmente tiene su propia empresa llamada Manufacturas El Venado, la cual se dedica al diseño y fabricación de piezas industriales en acero inoxidable, siendo proveedor principalmente de la industria alimenticia y del transporte. Además de ello, Marcos es actualmente candidato a ser instructor autorizado ante EHEDG, en donde ha estado colaborando precisamente con un servidor en los cursos de diseño higiénico avanzado, así como con la maestra Irene, que todos la conocen, de AINIA España, y de Andy Timperley del Reino Unido. Es un gran gusto, pues, presentarles a Marcos Torres. Me es muy grato compartir con él estos micrófonos y, sobre todo, le queremos agradecer a nombre del Comité Mexicano de Diseño Higiénico su invaluable colaboración para este webinar. Sin más, les dejo con el maestro Marcos Torres. Adelante, Marcos. No se escucha, Marcos. Tu voz no se escucha. ¿Ya? Puedes abrir. Oh, Ya. Qué bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Marco. Pues bueno, espero les sea de su agrado esta presentación. Digo, sin más, yo creo que vamos a iniciar. Pues ya me introdujo Marco, pues soy maestro en ciencias en materiales y actualmente me dedico a suplir a industria alimenticia artículos en acero inoxidable. Entonces, pues a lo largo de mi trayectoria me he topado que hay mucho desconocimiento en cuanto a materiales que se usan dentro de la industria alimenticia. Sabemos que el acero inoxidable es de los materiales más utilizados dentro, pero aún así hay mucho desconocimiento sobre los tipos y el porqué de unos aleaciones y otras combinaciones con el acero. Entonces, la plática se va a enfocar en materiales, no tanto en procesos de manufactura ni en diseño higiénico. Esos son temas que ahondamos en el curso de diseño higiénico avanzado, ¿okay? Pero vamos a tratar de resolver todas sus dudas, ¿okay? Y bien, bueno, entonces vamos a iniciar. Bien, entonces cuando quiero iniciar con esta pregunta, cuando uno va a una planta procesadora de alimentos, generalmente lo que ve es equipo en acero inoxidable, pero ¿alguna vez usted se ha cuestionado de por qué acero inoxidable, por qué no materiales como aluminio, por qué no otro tipo de material como acero al carbón? ¿O por qué no polímeros? ¿Por qué no vemos líneas de estos materiales? ¿Y por qué inoxidable? ¿Y por qué ese tipo de inoxidable? O sea, algunos de ustedes ya están más familiarizados con equipos que otras personas, pero se han cuestionado el por qué se usa el 304, por qué no el 316. Entonces, eso es lo que voy a abordar en esta plática. Entonces, desde la perspectiva de diseño higiénico, sanitario, una superficie que va a estar en contacto con el alimento debe cumplir ciertos requisitos. Eso independientemente del tipo de material que sea, ya sea polimérico, sea cerámico o sea metálico. Entonces, los requerimientos para una superficie en contacto con el alimento es que principalmente debe ser lisa, libre de grietas, libre de hendiduras, que no sea absorbente, que no contamine, que no reaccione con lo que va a contener con lo que va a estar en contacto, que sea resistente a la corrosión, una superficie durable y que ésta se pueda limpiar fácilmente. Entonces, si una superficie cumple con todos estos requerimientos, puede estar en contacto con alimento. Es segura para contener algún tipo de alimento.
Entonces, dentro de todos los materiales que podemos ver en contacto con alimento, están los metales, ya lo sabemos, el acero inoxidable, también puede ser aluminio, cobre, etcétera. Polímeros, polietileno, polipropileno, cerámicos, vidrio, carburo de silicio, óxido de aluminio. Y entonces aquí es donde yo voy a separar la parte de materiales para empaque y materiales para equipo procesado, para procesar alimento. ¿Okay? Son cosas distintas. ¿Okay? Lo que vamos a abordar va a ser equipo, materiales para equipo procesadores de alimento. ¿Okay? Entonces, distintas organizaciones como la FDA, 3A, la EHDG recomiendan solamente 4 metales para la construcción y diseño de equipo en industria alimenticia. Estos son el titanio. El titanio tiene excelente resistencia a la corrosión, es muy ligero, muy buenas propiedades mecánicas, pero es caro. Este metal generalmente se utiliza en industrias químicas. En industria alimenticia solamente he escuchado que se utiliza para industria que procesan tomate o jugo de tomate. El oro, ese es otro metal que también está aprobado para contacto con alimento. Obviamente su costo lo hace inviable. Este metal lo he escuchado que se utiliza en soldadura para procesos de soldar aleaciones disimilares para sensores. Platino, también material precioso que no se utiliza por obvias razones en costo. Y finalmente el acero inoxidable. ¿Okay? Entonces, si notan, yo separo los primeros 3 en la parte superior porque son elementos. El acero inoxidable es una aleación metálica donde su principal constituyente es el hierro. Y para hacerlo acero inoxidable debe contener otros tantos más de elementos. Y bien, ¿qué es el acero inoxidable? Como ya lo dije, el acero es una aleación, entonces para yo tener acero como tal necesito hierro y carbono. Al mezclarlos obtengo acero, pero eso no me hace un acero inoxidable. El elemento que hace inoxidable el acero inoxidable es el cromo, con un mínimo de 10.5% en peso, yo ya puedo obtener acero inoxidable. Entonces, al yo agregar cromo a esta aleación, lo que voy a obtener es que ese cromo queda libre y al contacto, como lo pongo en la imagen de la derecha, al contacto con el oxígeno de la atmósfera forma una capa pasiva de óxido de cromo. Es lo que conocemos como pasivación. Esa capa de óxido de cromo es muy inerte y es lo que evita que mi acero inoxidable, mi acero se oxide, lo queremos ver desde esa perspectiva. Y cuando se llega a dañar esa superficie, inmediatamente el cromo libre, al entrar de nuevo en contacto con el oxígeno, vuelve a formar esa capa de óxido de cromo. Entonces así es como el acero inoxidable siempre se permanece inerte a la atmósfera. Bien, una vez ya explicado qué es el acero inoxidable, de las obvias razones por las cuales los otros 3 metales no se utilizan es el costo. Aquí les presento una tabla con costos relativos. La primera columna es el material, la segunda columna es su costo y nos vamos a enfocar en la tercera columna que es el costo relativo. La primera línea en rojo es el costo relativo para un acero al carbón, que el más utilizado estructuralmente es el A36. Vamos a ponerle un costo relativo de 1. Para acero inoxidable vamos a utilizar la aleación 304, que es la más utilizada. El costo relativo es de 4, o sea, es 4 veces más caro que un acero al carbón. Aquí hay que hacer hincapié en que generalmente nosotros hemos tratado de bajar costos en proyectos cambiando un material por otro, pero hay que evaluar el costo-beneficio. Si bien un acero al carbón es barato,
pues no nos va a dar la vida útil y no está autorizado para estar en contacto con alimento. Las otras aleaciones, titanio, tiene un costo relativo de 132 con respecto al acero al carbón a 36, 132 veces más caro. Y bueno, ya no hablemos del oro, tiene un costo relativo de 14,000 y el platino de 18,400 veces más caro que el acero a 36. ¿Okay? Entonces aquí es donde partimos del por qué se utiliza el acero inoxidable y no otras aleaciones. Cabe recalcar que a partir del 2006 el precio del titanio ha tendido a la baja, entonces se está utilizando cada vez más el titanio en aplicaciones tanto para industria alimenticia, farmacéutica y médica. Es una tendencia que hay. Y bien, entonces, ¿por qué es el preferido el acero inoxidable? El acero inoxidable es el preferido por obvias razones en cuestiones de costo, pero también debido a su resistencia a la corrosión en la mayoría de los ambientes, la durabilidad que tiene, las propiedades mecánicas, cabe mencionar que tiene propiedades mecánicas, si las tiene por abajo del titanio, pero mucho mayor que un oro, que un platino y que un acero al carbón. Facilidad para ser trabajado por distintos métodos y es altamente comercial. Aquí quiero recalcar que altamente comercial es fácil de conseguir. Entonces, por ejemplo, en el caso particular de México, es muy difícil conseguir titanio en cualquier presentación. Entonces, la parte de conseguir el material base es caro, porque tendría que hacer importación, y estamos un tanto atrasados en ese proceso de soldadura y métodos para trabajarlo. En cambio, el acero inoxidable es un metal que ya está ampliamente trabajado, comprobado que sirve mucho para la industria alimenticia. Entonces es algo que consigues muy sencillamente y como todo su proceso de manufactura también. Y bueno, vamos a una breve historia de lo que es el acero inoxidable. El primer acero inoxidable fue fundido el 13 de agosto de 1913. Esto ya hace más de 100 años por Harry Burleigh en Sheffield, Inglaterra. Se dice que Harry lo que buscaba no era un acero para esta industria, vaya. Lo que buscaba Harry tenían un problema en cuanto a la abrasión que había en los barriles de las armas, donde los fabricantes decían que el acero se desgastaba muy rápido. Era abrasión. Entonces, lo que buscaba Harry era buscar un acero que tuviese mejor resistencia a la abrasión. Y pues encontró un acero inoxidable. Al día de hoy existen poco más de 3,500 tipos de aceros de todo tipo, según la World Steel Association, y de los cuales aproximadamente 150 son aceros inoxidables. ¿Por qué aproximadamente? Todos los días, bueno, no todos los días, pero muy seguido nacen aceros nuevos. Se está haciendo constantemente investigación y desarrollo para desarrollar aceros nuevos, y otro tanto de aceros pasan a ser obsoletos, donde ya las acerías no ven viable producirlos y se quedan como obsoletos. Entonces, constantemente, es un cambio constante este mundo de los aceros. Un dato interesante es que si al día de hoy, si la Torre Eiffel fuera edificada, se utilizaría aproximadamente solamente un tercio del acero que se construyó en aquella época. Esto es no porque el acero sea más liviano, los aceros modernos tienen muchísimo mejores propiedades mecánicas. Entonces requerirías menos acero para edificar la misma estructura. Y bien, aquí es donde voy a entrar a tipos de aceros inoxidables. Estos se dividen en familias y esto es de acuerdo a su microestructura, el cómo se acomodan sus átomos. ¿Okay? Entonces, dentro de la familia de los aceros inoxidables están los voy a explicar de los más comunes a los menos comunes. Los más comunes son los aceros austeníticos. ¿Okay? Aproximadamente el 50% del acero del mundo que se produce, que se funde, es austenítico. ¿Okay? Dentro de los austeníticos está la serie 300,
y estos no son magnéticos, estos aceros inoxidables. Generalmente contienen un rango de cromo hasta el 26% y níquel hasta el 35%. El más utilizado, o algunos de ustedes ya lo saben, en la industria alimenticia es el 304 y cae en esta familia de aceros austeníticos. El 316 también pertenece a esta familia y ambos tienen buena resistencia a la corrosión en ambientes, en medios ambientes naturales. Otra familia son los aceros ferríticos. Estos son menos aleados. Estos aceros son magnéticos, a pesar que son magnéticos, son inoxidables. Son utilizados en muy pocos casos en la industria alimenticia y son formulaciones generalmente sin níquel. ¿Okay? Bueno, algo que se me pasó a explicar es esa representación de esferas se le conoce como celdilla unitaria, es el cómo se acomodan los átomos. Esa esfera es una representación del átomo. ¿Okay? Entonces, para los austeníticos tienen un acomodo de cúbica centrada en las caras, ferríticos tienen un acomodo de cúbica centrada en el cuerpo. Esto le confiere sus propiedades a los aceros, sin entrar más a detalle. Entonces, digamos que los austeníticos son más aliados, tienen más elementos, no son magnéticos. Los ferríticos son magnéticos y son menos aliados, pero no son recomendados para industria alimenticia porque son más propensos a corrosión. Otra familia de los aceros inoxidables son los martensíticos. Estos generalmente tienen las mejores propiedades mecánicas. Estos son magnéticos y tienen la ventaja que pueden ser tratados térmicamente. ¿A qué me refiero que pueden ser tratados térmicamente? Yo una vez que formo mi pieza, a gusto, vamos a pensar en algún maquinado de alguna cuchilla, yo lo puedo someter a un tratamiento térmico, que es elevar la temperatura de la pieza, mantenerla y luego enfriarla en un enfriado controlado. ¿Qué voy a obtener con esto? Que la dureza de mi pieza se incremente. Entonces, los aceros martensíticos son los que tienen las mejores propiedades. Son utilizados para navajas, rotores, mezcladores, dados, y estos son utilizados por su dureza y son magnéticos. Pero tienen la desventaja que son menos, en general, los martensíticos son menos resistentes a la corrosión que los austeníticos. Y una cuarta familia de los aceros inoxidables son los dúplex. Estos tienen una mezcla de ferrita y austenita. Son magnéticos también, poseen gran resistencia a la corrosión y mejores propiedades que los austeníticos, propiedades mecánicas. Pero los dúplex generalmente tienen aplicaciones solamente en la industria aeroespacial y son muy difíciles de conseguir en distintas presentaciones. Entonces, de estas cuatro familias, nos quedamos con que en la industria alimenticia los más utilizados son los austeníticos y ahí es donde cae el acero 304 y 316. No son magnéticos. Y bien, el acero más utilizado en la industria de alimentos, por excelencia, es el 304. El por qué tiene su razón. El 304 tiene la formulación mínima en elementos para mantener una estructura completamente austenítica. ¿Qué con esto? Yo tengo en el acero inoxidable 304 18 de cromo, 8 de níquel. Si yo bajo 1% de este elemento, de cualquiera de los dos elementos, yo ya no voy a tener una estructura completamente austenítica, voy a empezar a tener ferrita. ¿Esto qué? Bueno, al momento de tener yo ferrita en mi acero es propensa a corrosión. ¿Okay? Entonces, el por qué el 304 hemos utilizado es porque tiene, digamos, es la receta mínima para cumplir con los requerimientos de tener una estructura completamente austenítica. ¿Okay? Entonces, partiendo de que el 304 es el más utilizado, yo me puedo mover a distintos opciones de acero. ¿Okay? Me pudiera mover hacia la izquierda a mover a un ferrítico, si yo quisiera bajar el costo, pero debo de estar seguro que mi aplicación o en la parte donde yo voy a utilizar ese acero ferrítico no vaya a ser propenso a corrosión. De hecho, no es recomendable utilizarlo para contacto directo con el elemento.
para los ferríticos. Un ejemplo podría ser el 409. ¿Sí? Me pudiera mover, digamos, hacia arriba, a un acero más aliado. De la misma familia, por ejemplo, un 316. Tiene mayor níquel, cromo y este contiene molibdeno, a diferencia del 304 que no contiene molibdeno. Que con esto lo hace más resistente a la corrosión, pero hay que justificar el uso del acero 316 con respecto al 304. Me ha tocado muchas veces que sin alguna justificación quieren cambiar a un acero más aliado. Si no amerita, si su proceso es a temperatura ambiente, no amerita un cambio, o si yo he tenido el 304 en servicio, solamente voy a incrementar el costo de la pieza. ¿Okay? Y otro detalle es que el 316 requiere más cuidados en soldadura. O pudiera moverme a la derecha, inferior, con aceros de bajo carbón, como la 304L. Los L se refieren a low carbon, y estos aceros fueron formulados para procesos de soldadura, donde al momento de yo soldar y una vez que recristaliza el acero, es propenso a corrosión intergranular. ¿Okay? Entonces, esto se observaba con los aceros que no tienen bajo carbón. Al reducir el carbón, yo elimino este tipo de corrosión. Entonces, acero 304 contra 316. ¿Cuál sí, cuál no? ¿Cuál utilizar? Les dejo una tabla, es de los porcentajes de elementos. Entonces, nos vamos a enfocar a los últimos tres: cromo, níquel, molibdeno. Es donde hay una pequeña variación en los porcentajes. Como les comentaba, el 304 no contiene molibdeno, el 316 sí, y tiene mayores cantidades de cromo y de níquel. Esto lo hace más resistente a corrosión. Siempre y cuando sea justificable, podemos migrar a este acero. Es una gráfica de temperatura versus concentración de cloruros, y se observa donde al incrementar la temperatura o al incrementar la concentración de partes por millón, el acero 304 puede cumplir con el servicio después de que, digamos, a 600 partes por millón y a una temperatura de 30 Celsius, el 304 ya va a ser propenso a corrosión, pero un 316 nos pudiera dar el servicio. Si yo incremento más la concentración y la temperatura, tendría que migrar a otro tipo de acero. Desventajas de salirnos de la serie 304 y la serie 316 es que son muy difíciles de conseguir en casi todas las presentaciones. Estos aceros generalmente, si yo me salgo a buscar un 904, no lo encuentro fácilmente, y casi siempre son aceros de importación. Entonces, yo siempre recomiendo generalmente moverte primero con 304, si no te da el servicio, 316 cuando sea justificado. Otros tipos de inoxidable que se utilizan en la industria alimenticia, les dejo esta tabla, que viene la primera columna es la denominación AISI, que es la American Iron Steel Institute. Nosotros los conocemos por esas, casi siempre, generalmente con esos tres números y una letra: 304, 316, 410, 409, 329. La segunda columna son las denominaciones de las normas europeas, las DIN o las EN, y son sus equivalentes. ¿Okay? Entonces, un 304L, su equivalente en DIN es la DIN 1.4307. Los porcentajes se mantienen igual. Y bueno, aquí lo interesante es ver cómo cambian las aleaciones. Por ejemplo, en el 316, ya lo había mencionado, tiene molibdeno, y para un 409 ya empiezo a tener otros elementos como titanio. O en el 321, que todavía es algo común conseguirlo aquí, también es aliado con titanio. Entonces, estas son
recomendaciones de la EH, de otros tipos de acero, pero no hay que estar nada más cerrado a esto. Como lo había mencionado, la industria de los aceros generalmente se está renovando y constantemente aparecen aceros inoxidables nuevos. Digamos, el de batalla, el 50% del acero fundido, inoxidable fundido en el mundo sigue siendo el 304. Nadie ha podido quitarle, digamos, la corona, porque es el de batalla, que está más que comprobado en resistencia a corrosión y en casi todos los ambientes. Mitos en cuanto al acero inoxidable. Hay muchos mitos que me ha tocado escuchar. Voy a enumerar los más comunes. No se oxida. El acero inoxidable no se oxida. No ha venido. Sí. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Ya. Bien. Les decía, del acero inoxidable, un mito es de que no se oxida. En términos correctos, no se oxida, se corroe. ¿Okay? La corrosión es la pérdida de electrones, entonces es la pérdida de masa de un componente. Entonces, esa fotografía es de una brida donde muestra corrosión por picadura generalizada. Cabe mencionar que hay muchos tipos de corrosión, pero el acero inoxidable no se oxida, se corroe. Entonces alguien puede decir, bueno, y yo he visto acero inoxidable con ese herrumbre rojo que vemos, no es más que contaminación, no es propio del acero inoxidable, sino es que fue contaminado ya sea en el proceso de soldadura o en el proceso de pulido o un agente externo. ¿Okay? Pudo haber contaminado el acero inoxidable en su superficie, se queda acero al carbón o algún tipo de impureza, y esta es la que forma el óxido rojo que nosotros conocemos. Entonces, ese es un mito en cuanto al acero inoxidable. Si se pega el imán, no es inoxidable, también es error. Como ya lo vimos, hay familias de aceros inoxidables que son magnéticos, como los austeníticos o los ferríticos, y los dúplex también son magnéticos. Dato interesante, los aceros austeníticos también pueden llegar a ser magnéticos. ¿Cómo? Si yo trabajo un acero completamente austenítico, vamos a pensar en una hoja de 316, tengo un equipo en 316 y yo doblo la hoja, que se le llama trabajo en frío, parte de la austenita la voy a convertir a martensita, y recordemos que la martensita es magnética. Entonces, yo puedo hacer una prueba, puedo tener un componente completamente en acero inoxidable y la acerco un imán en las partes donde fue trabajado en frío, como sería un doblez, y voy a pegar el imán. Esto no quiere decir que el acero no sirva o se echó a perder, simplemente se transformó muy poco para hacerlo magnético. No hay riesgo de corrosión, pero este es un pequeño tip para identificar aceros austeníticos. ¿Okay? El 316 es más higiénico. También me ha tocado escuchar esto, o me ha tocado escuchar el término grado quirúrgico. Desde el punto de vista de metalurgia, no existe el grado quirúrgico. ¿Okay? Entonces, yo me he inventado varios rounds de esto. No existe el grado quirúrgico, ¿okay? Desde el punto de vista de metalurgia. Simplemente el 316 y el 304 tienen diferencias en composición química, y uno es más resistente a corrosión que el otro. ¿Okay? No, ojo, no hay que migrar a 316 simplemente por migrar a 316. Hay que evaluar si realmente se requiere esta aleación, si no simplemente pudiera encarecer mi pieza o mi proyecto. ¿Okay? Otro es de que si es inoxidable, ya es higiénico. Error también. No necesariamente porque un equipo sea en acero inoxidable ya quiere decir que sea un material higiénico. ¿Okay? Se debe tener mucho cuidado en cuanto a cuidados de cómo se manufacturó, cómo se trató el material, post soldadura, limpieza, pasivación, decapantes, para que un equipo llegue a ser completamente higiénico. Y estas son las más comunes que me he topado yo en cuanto a mitos de los metales en acero inoxidable. Otros metales utilizados comúnmente en la industria.
me toca ver mucho aluminio. Su baja resistencia a la corrosión y bajas propiedades mecánicas no lo hacen un material óptimo para el uso en contacto directo con alimentos. Si bien el aluminio anodizado es muy inerte, es cierto, es muy inerte, el material base no es de muchas propiedades mecánicas, es muy dúctil. Entonces, al yo tener un material dúctil, puedo rayarlo muy fácilmente. Entonces, una vez rayado, pues esto pues ya no va a servir. También es muy propenso a corrosión. Otro material muy utilizado dentro de la industria alimenticia es acero al carbón. Debe ser limitado al interior de la planta y mucho más para contacto directo con alimento. El problema con el acero al carbón, ya lo sabemos, que se oxida. Ese óxido de hierro, tiene una densidad mayor con respecto al material base, que es el acero al carbón. Entonces, una vez que se produce una pequeña grieta, como en la gráfica que le pongo abajo, donde entra en contacto con la humedad del ambiente, se produce ese óxido y entonces se desencadena una reacción que es la oxidación propia del hierro, y a su vez pues va retirando la pintura. Es un proceso prácticamente inevitable. Entonces habría que evaluar en dónde van a poner estos materiales. Yo no recomiendo para nada que estén en contacto directo con alimento. De hecho, no están autorizados para contacto con alimento, ni por parte de 3A, EHDG, ni ningún organismo, por las deficiencias en cuanto a protección por corrosión. Y bien, como conclusiones, bueno, podemos ver que existe una variedad grande en aceros, tanto como acero al carbón como aceros inoxidables disponibles para la manufactura, las cuales poseen características diferentes a su microestructura. El acero más comúnmente utilizado es el 304, seguido del 316. Ambos tienen buena resistencia a la corrosión, siendo este último mejor en aplicaciones más severas, pero no ofrece ninguna ventaja en condiciones ambientes. Vuelvo a recalcar, habría que evaluar. Otras opciones para la industria alimenticia están disponibles cuando las condiciones de operación sean corrosivas para 304 y 316, podría ser un 321, pero hay que llevar a cabo una cuidadosa selección del material para asegurar que cumpla con los requerimientos de operación. Actualmente se hace mucha investigación y desarrollo para los aceros inoxidables para en un futuro poder sustituir las series 304 y 316. Otra manera sería con titanio, si continúa la baja, pero invariablemente el proceso para obtener titanio es muy caro. Entonces veo inviable que en algún momento pudiera llegar a sustituir a los aceros inoxidables. Bien, pues de mi parte es todo. Les dejo este pequeño gráfico donde los invito a reflexionar de cómo quieren su proyecto. Si rápido, barato, bueno o gratis. Entonces, yo recomiendo generalmente no moverse dentro del círculo amarillo, sino dentro del círculo azul, y ya dependerá de ustedes hacia dónde lo quieran cargar, pero siempre buscando con ética lo mejor para el consumidor. Y bien, pues de mi parte es todo y muchas gracias por su atención. Bien, maestro, gracias por la presentación. Muy esquemática, y esta parte de sus mitos pareció muy interesante, porque efectivamente con esa situación en las evaluaciones en diseño higiénico en las plantas. Vamos a pasar directamente a las preguntas para que se abra el foro a comentarios, y para ello me voy a pasar el micrófono
a Esmeralda, que es la que está recibiendo las preguntas. Hola a todos, les mandé un mensaje por el chat para que quien quiera escribir alguna pregunta por ese medio. Y vamos a iniciar con preguntas que enviar previo al webinar. Marcos, la pregunta que nos hace es cómo se realiza el pasivado de las instalaciones de acero inoxidable nuevas. A ver, no escuché bien, perdón. Sí, la pregunta es, Ya. ¿cómo realizar el pasivado de las instalaciones de acero inoxidable nuevas? Ok. ¿Cómo realizar el pasivado? Generalmente este proceso involucra ácidos y debe realizarse, bueno, dependiendo de dónde esté la pieza, pero debería realizarse en la parte de manufactura con tu proveedor de equipo. Es quien realiza este proceso. Si bien vimos que el acero inoxidable es autopasivable, al momento de entrar en contacto con el oxígeno, el cromo, entrar en contacto con el oxígeno del ambiente, forma esa capa pasiva, yo pudiera propiciar a que esa capa sea más gruesa, hasta 10 veces más gruesa, utilizando ácidos nítrico o cítrico también se puede hacer. Pero este paso se debería realizar fuera. Entonces, es con ácidos y generalmente no es necesario pasivar toda la pieza. Eso sería un error. Si la pieza fue en su totalidad trabajada, ahí se debería pasivar completamente. Vamos a pensar en algún recipiente donde tenga dobleces y tuvo uniones de soldadura. La unión de soldadura es la que se debe de pulir debidamente y se debe de pasivar y electropulir, que es otro proceso adicional al acero inoxidable. No sé si respondí su pregunta. Esperemos que sí. Y la segunda, ¿es realizar pasivados a superficie con evidente desgaste? A ver, otra vez, perdón. ¿Es aconsejable realizar pasivados a superficies con evidente desgaste? No, una vez que primero debería eliminarse el desgaste. Habría que evaluar qué lo está ocasionando. De nada me sirve pasivar y formar esa capa de óxido de cromo si quien produce el desgaste va a retirar nuevamente esa capa de óxido de cromo. Sí, aquí hay que tener cuidado. Si el acero no tiene contacto con oxígeno, vamos a pensar que yo tuviese producto ahí, entonces no va a poder y tiene desgaste, no va a formar esa capa de óxido de cromo. Entonces mi material base va a empezar a desgastarse o a corroerse. Okay. Habría que evaluar el tipo de desgaste y lo principal es corregirlo. Eso pudiera generar también cavidades para propiciar la incrustación de microorganismos en esa área. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es referida a la soldadura. Nos preguntan si hay un voltaje recomendable para usar en soldadura y el acero inoxidable solamente se puede usar usando el proceso TIG. Ok. ¿Qué voltaje es el ideal para la soldadura? Esto va a depender de tipo de inoxidable a soldar, espesores a soldar, posición a soldar. Y si me preguntas cuál es el ideal, el que produzca menos óxidos en la superficie. El proceso más utilizado para soldar inoxidable es TIG, Tungsten Inert Gas. Entonces, ¿por qué? Porque es el donde tienes mayor control sobre el metal fundido.
y produce menos imperfecciones. Entonces, yo creo que el ideal sería el que produzca menos óxidos en la superficie, así a grosso modo. Siempre y cuando no comprometa la parte mecánica, ¿ok? Que esté fundido y que haga la unión correcta. Y esto se logra a través de proteger el charco fundido con un gas inerte, como sería el bono. Muchas gracias. El acero inoxidable, si yo no soy experto en metalurgia o en metales, ¿tú consideras que existen maneras simples de identificar y diferenciar entre un acero 316L y un 304? No hay manera sencilla. Hay una prueba que se puede hacer en campo. Yo la he visto ya con 2 clientes que adquieren el equipo. La prueba es una fluorescencia de rayos X, se llama, XRF, por las siglas en inglés. Lo que hace este equipo es en forma de pistola. Tú lo llevas al equipo, no es una prueba destructiva. Lo que hace es incidir rayos X, literalmente en la superficie. Estos se difractan y obtienes tú los porcentajes. Entonces el equipo ya tiene cargado una base de datos y te identifica el tipo de acero inoxidable. No hay una prueba sencilla. Lo más fácil para darte una idea si es austenítico, ferrítico o martensítico es la prueba del imán, pero digamos, yo no voy a poder diferenciar entre un 316 y un 304. Prácticamente son iguales a vista uno del otro. Si yo le acerco el imán, ninguno de los dos se va a pegar, pero solamente me voy a dar idea que es austenítico. Si se llega a pegar, me voy a dar idea de que es o martensítico o ferrítico, pero hasta ahí. La prueba más exacta es hacer una prueba de difracción de rayos, de fluorescencia de rayos X. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué debemos hacer en el proceso, mantenimiento y limpieza para no dañar o desgastar el acero? A ver, otra vez, al principio no te escuché. Sí. ¿Qué se debe hacer en el proceso, en el mantenimiento y la limpieza para no desgastar el acero o dañarlo? Ok. En cuanto a la preservación, limpieza del equipo, yo lo que más recomiendo es acercarse a un proveedor confiable de insumos de limpieza. Ellos son los expertos en este tema, porque dependiendo que yo contenga en mis equipos, va a ser con las concentraciones que yo debería lavar y con qué frecuencia. Ellos generalmente hacen un estudio de esto. Entonces, ahí yo me quedo corto en cuanto a la parte de cómo se debe limpiar. Yo me quedo en la parte del proceso de manufactura hacia atrás. La parte de conservación, yo siempre digo que se acerquen a este tipo de empresas que son los que suplen estos químicos para limpiar equipos. Entonces ya ellos verán de qué se puede impregnar mi equipo y con qué frecuencia lo puedo lavar y cuidarlo. Pero lo mejor es tratar el equipo con cuidado para no tratar de dañar la capa de óxido de cromo. Es lo óptimo. No recomiendo pasivarlo muy continuamente. Más sin embargo, hay que tener dentro del mantenimiento una vigilancia del equipo, donde en el momento que yo empiece a observar algún tipo de corrosión localizada, debo de tener cuidado de localizar qué es lo que está corroyendo, si es mis productos de limpieza o si son mis parámetros en el procesamiento o el producto en sí, para cambiar de acero. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de acero inoxidable se recomienda para lugares cercanos al mar? Es decir,
que haya mucha salinidad en el ambiente? 316. El 316 es el más utilizado e incluso en embarcaciones es el acero ideal, 316. Los costos siempre van a ser variables en acero 304 y 316. Los costos van a ser variables. Bueno, aquí en México generalmente el precio del acero inoxidable va con el dólar y siempre va a la alza. Entonces, sí son muy variables. De hecho, del año pasado a digamos, de diciembre a la fecha, yo más o menos estimo un incremento del 20% en costos de materia prima para mi empresa. Entonces, siempre tiende a la alza el acero inoxidable. Okay. ¿Qué tipo de acero recomendaría para fermentación en estado sólido o líquido? Es decir, para elaborar productos fermentados. Dependerá de los parámetros. Si vimos en la gráfica, la temperatura influye mucho en hasta dónde te puede dar servicio un acero, un metal. Entonces dependerá de los parámetros y de la concentración de cloruros. ¿Qué microorganismos podrían estar presentes en una superficie de acero inoxidable? En esta pregunta que nos hicieron, nos comentabas que te apoyáramos, ¿no? Para la respuesta, dado que pues no eres experto en microbiología, entonces le pediría a Marco si nos apoya con la respuesta de qué microorganismos podrían estar presentes en una superficie de acero inoxidable. Bien, es una pregunta muy amplia porque los microorganismos en general los podemos clasificar en bacterias, levaduras y hongos. Entonces, pues va a depender el tipo de materia prima en la planta. Va a depender mucho también del proceso de diseño higiénico. En general, el término de una superficie lisa a la cual hizo referencia el maestro Torres en la introducción de las características está definida tomando en cuenta las bacterias, porque las levaduras y los mohos son de mayores dimensiones que las bacterias. Entonces, en general nos van a preocupar las bacterias justamente por el tamaño que tienen, que generalmente hablamos de una micra, y además porque bacterias patógenas que no queremos que estén en nuestras superficies, que estén albergadas ahí y que puedan, por tanto, pasar al producto que se está procesando. Desde luego, también hay otras bacterias que no son patógenas, pero que también pueden disminuir la vida de anaquel del producto. Por lo tanto, yo diría que la pregunta se podría responder, los tipos de microorganismos más importantes son las bacterias, pero eso va a depender muchísimo del proceso. Estoy respondiendo en forma general. Marco, aprovechando, nos dicen, bueno, entonces, partiendo del hecho de que los microorganismos pueden estar presentes en superficies de acero inoxidable, ¿no? O sea, eso no las hace no susceptibles de que tengan microorganismos. La ventaja de usar acero inoxidable es que al tener estas características de limpiabilidad, son una superficie que en contacto con los alimentos nos permitiría asegurar que la superficie, cuando es limpia, no así otro tipo de materiales que son porosos y que aunque tú los limpies y los desinfectes, los microorganismos continuarán presentes en la superficie. Entonces nos comentan, para el acero inoxidable, ¿qué desinfectantes se podrían utilizar en este tipo de superficie?
Bueno, yo creo que voy a tomar la fórmula del maestro Torres de decirles que de hecho estamos pensando en un webinar específico de limpieza y desinfección, porque es un tema muy profundo, es un tema en el cual analizamos los distintos agentes químicos, pero no solo es el agente químico, porque el efecto de limpieza es un efecto químico y mecánico. Mucho depende si estoy haciendo una aspersión, estoy utilizando un gel, estoy utilizando espuma, etcétera. Entonces, es muy interesante la pregunta, pero yo diría que para dar la respuesta al tipo de agente químico, habría que hacer un estudio de qué tipo de acero estoy empleando, ¿de acuerdo? Y en función de ese tipo de acero, pues ver cuáles son las mejores opciones. En definitiva, los principios químicos más empleados, pues son los hipocloritos, son las sales cuaternarias, son los ácidos peroxiacéticos, en general ácidos fuertes, pero sí hay que tener cuidado con lo que mencionaba Marcos, justo de el acabado de la superficie, para que no dañemos al equipo, porque evidentemente entre más fuerte es la acción química, mayor posibilidad de quitar la capa protectora del óxido de cromo y por lo tanto hacerlo más susceptible. Les invitaría, no es comercial, pero les invitaría a que estén atentos a la programación del webinar de limpieza y desinfección en equipos. Muy bien, bueno. ¿Cuál, en tu opinión, Marco, sería el acero inoxidable más adecuado para la industria de alimentos? Tu micrófono, Marcos. Tu micrófono está inhabilitado. Ya. Ya, perdón. Yo creo es el 304, es el que cumple con la mayoría de los requerimientos en industria alimenticia. La mayoría, seguido del 316. No por nada son los más producidos en el mundo. Salvo pequeñas excepciones, hay que migrar a aceros más aleados o inclusive a otros metales, como sería el titanio. Pero el 304 es el más recomendado. Si no me da el servicio, o inclusive manuales de la EH lo menciona, que se tiene que usar la experiencia previa. No todos los procesos son iguales, de una planta a otra, así tenga el mismo equipo, pudieran variar, puede haber pequeñas variaciones que nos pudieran sacar el acero de servicio. ¿Qué es que lo saque de servicio? Que se empiece a corroer. Entonces, habría que migrar a aceros más aliados. Pero el 304 es generalmente, con ese cumples todos los requerimientos que tenga la industria alimenticia. Bueno, tenemos algunas otras preguntas que llegaron por el chat. Le voy a pedir a Coral, la coordinadora ejecutiva, que nos apoye. Hola, buenos días. Pregunta Ignacio Agustín. ¿Por qué razón podría corroerse una placa de titanio en un equipo intercambiador de calor de placas que procesa concentrado de leche para elaboración de queso? ¿Por qué razón puede corroerse? Dependerá de que un intercambiador de placas. No estoy muy familiarizado con el titanio. Sería un tanto aventurado decir específicamente por esto, pero habría que evaluar temperaturas. Lo principal en cuanto yo presento este tipo de problemas es caracterizar mi proceso. Necesito saber qué concentraciones tengo, qué temperaturas, principalmente qué temperaturas, y exactamente qué aleación de titanio estoy metiendo. Una vez llevado esto, habría que hacer una revisión bibliográfica para descartar que no esté fuera de los parámetros de servicio de mi metal, ¿ok? Entonces, así, o sea, viéndolo así a grosso, necesitamos tener más datos e investigar esa aleación de titanio. O sea, con el titanio, la verdad, yo no estoy familiarizado.
Apunto a mi empresa que ser de los primeros en México en manipular y soldar ese metal, pero de momento sí es difícil conseguirlo y realmente no he tenido la oportunidad en ningún proyecto donde tenga titanio. Muy posiblemente ese intercambiador sea de importación. En México no conozco a nadie que trabaje ese material. Ok, muchas gracias. Nos comentan que Carlos Leguizamón está levantando su manita. Carlos, si puedes prender tu micrófono para hacer tu pregunta. No, Marcos, buenos días a todos. Si gustan saludarlos, solamente para complementar la pregunta que estaban haciendo ahorita. Lo que pasa es que es muy relevante tomar los parámetros físico-químicos del agua, como la dureza, la alcalinidad y los sólidos totales disueltos, y el nivel de cloruros que pueda tener el agua. Estos son los factores de incidencia que pueden afectar corrosión tanto en el acero inoxidable o en el material de titanio de las placas de los intercambiadores de calor. Y como mencionaba Marco antes, pues ojalá en el foro de limpieza y desinfección, pues poder tener unos conceptos y sobre todo validar las 4 variables de Sinner para poder determinar cuál de las variables puede estar afectando en los procesos de limpieza y desinfección y así poder recomendar también el tipo de agente sanitizante que se va a emplear en el tipo de industria pues que se requiera. Entonces, pues todo un gusto poder participar, Marco. Gracias. Gracias, muchas gracias, Carlos. Un gran saludo. Y por supuesto que les vamos a invitar para que participen en el webinar de limpieza y desinfección. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Torval. ¿El exceso de calor puede contaminar el acero inoxidable? El exceso de calor. Sí, o sea, cualquier metal, cualquier material, de hecho, tiene una temperatura de servicio. Entonces, en el acero inoxidable, cuando yo lo caliento, pudiera presentar óxidos. Entonces, al tener esa superficie ya oxidada, yo lo hago propensa a corrosión. Pero sí, dependerá de la aleación de acero inoxidable y a qué temperatura lo estoy llevando. Pero sí, el calor puede afectar, dependiendo qué tan alto. Ok. Nos pregunta Yeira Oropes. ¿Cómo puedo saber si los utensilios que tengo o que compro para las cocinas en un hotel cumplen con estas características o si son seguros en su fabricación? ¿Existe alguna certificación confiable en México? En cuanto a utensilios, no lo sé, Marco, tú sabes creo que me ha tocado, ver utensilios con logos de la NSF, pero no estoy seguro. Marco, ¿tú sabes algo? Así es, sí, da certificación sobre utensilios en hoteles, en restaurantes, en donde evalúa tanto el diseño higiénico como los materiales. Ok, perfecto. Victoria, pues te felicita por tu excelente presentación y que se lleva mucho aprendizaje. Yes. Tenemos una pregunta de Víctor Toledo. Entonces, ¿cuál es la tendencia en el uso del acero inoxidable en la industria de alimentos? ¿Qué tipo de aleaciones se consideran para mejorar la calidad del acero inoxidable? ¿Qué tipo de aleaciones? Actualmente estaba leyendo, hay una familia nueva que se le llama superausteníticos. Generalmente los aceros inoxidables son desarrollados para industrias como la aeroespacial, la naval o milicia, no para industrias como la alimenticia. Entonces digamos que a nosotros nos han ido dejando los aceros que ya viejos, digamos. El 304, para que se den una idea, fue descubierto en 1924. Ya casi 100 años trabajando con este acero, con esta aleación, y sigue siendo la que más utilizamos. Pero se utiliza precisamente por eso, porque tiene la cantidad mínima de elementos para hacerlo austenítico. Hay aceros súper austeníticos, pero esos tienen mayor concentración de elementos, entonces los hacen más caros. También no son fáciles, no son comercializables, no son altamente comercializables, y generalmente las acerías producen lotes muy pequeños para aplicaciones que casi siempre terminan en industria aeroespacial.
Ok, muchas gracias. Nos pregunta Nora. Habla del uso de 304 para condiciones ambiente. ¿Cuál es el principal motivo de migrar al 316? ¿La temperatura o la presión o existe otro? Como lo mostré en el gráfico, sería temperatura y concentración de cloruros. Ok, muchas gracias. Nos pregunta Torvald nuevamente. ¿Recomiendas que un cliente pida a su proveedor de un producto de acero inoxidable el certificado o los certificados de molino para verificar la calidad del acero inoxidable? Dependerá del caso. Vamos a pensar en algún contenedor, alguna pieza grande. Sí, es recomendable. El distribuidor, uno como fabricante puede solicitar a su vez al distribuidor de acero inoxidable un certificado de procedencia, de dónde viene el acero. Se les hace un test de porcentajes en elementos. Los elementos deben de cumplir con un mínimo y un máximo, entonces en acería se deben de cerciorar que ningún porcentaje se salga fuera del rango establecido y se les hace pruebas mecánicas. Entonces esa hoja llega con el lote del acero inoxidable y tú como fabricante puedes solicitarla a tu distribuidor y esta a su vez lo puedes mostrar a tu cliente, porque es muy distinto. Vamos a pensar, yo fabrico un contenedor y yo le puedo poner una placa, yo le puedo poner 316, 321, 304, pero no hay una prueba de laboratorio que lo sustente. Entonces, un certificado de procedencia es una prueba de laboratorio que viene desde acería. Muchas gracias. Nuevamente, Torvald. ¿Para tuberías se debe realizar desde un diseño con circuitos cerrados? A ver, eso no lo entendí. ¿Para una tubería? Ajá. ¿Para tuberías se debe realizar desde un diseño con circuitos cerrados? No En entendí. caso de no entender, por favor, Torvald, ¿podrías abrir tu micrófono para externar tu duda? Sí, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Francamente, yo no hice esta pregunta, lo siento. Hice la pregunta anterior sobre los certificados. Tampoco hice la primera pregunta. Buenos días. Lo siento. Buenos días. Una disculpa. Habla Daniel Chávez. Quedé registrado como Torvald. Lo referente a las tuberías era de que preguntaban acerca del pasivado. Si aquí habría que diferenciar si era para equipo o era para tuberías. Ok. En el caso de las tuberías es algo que tocamos en el curso de diseño higiénico avanzado. Es algo profundo, pero las tuberías es un caso especial, digamos, por la inaccesibilidad que se tiene a la soldadura interior. ¿Ok? Entonces, esas tipo de soldaduras, de hecho, yo no me meto, la verdad, siendo éticos, no tengo el equipo para realizarlas higiénicamente. Se deben de realizar con un equipo que se llama soldadura orbital. Y se deben de hacer dentro de una cámara de gas inerte y siempre y cuando revisando los partes por millón en oxígeno presente. Es algo complicado ahorita explicarlo en el webinar, pero dentro del curso de diseño higiénico avanzado sí ahondamos en soldadura en tuberías. Es algo completamente distinto en cuanto a soldadura. Digamos, en diseño higiénico está la soldadura de equipos y la soldadura de tuberías la manejan completamente diferente. Ok, gracias. Muchas gracias. De Itzel, para un producto alimentario con un pH entre 3 a 4, ¿qué tipo de acero se recomienda? Y muchas gracias por la presentación. Buena pregunta. ¿Qué más parámetros necesitaremos revisar? Muy posiblemente ya metieron 304, que es el más común, y no les ha dado el servicio.
Habría que revisar si ya han puesto un 316 en servicio para ver que cumpla, pero es difícil poder contestarlo. Generalmente esto se trata de proyectos, digamos, en el ámbito donde yo estoy de mi posgrado, hay grupos especializados en corrosión. Entonces, sería con un grupo especializado en corrosión el caracterizar completamente los parámetros y designar una aleación metálica, digamos, haciéndolo lo más correcto, porque es muy difícil ofrecerlo así, nada más decir, bueno, 316, se tiene que caracterizar el proceso. Ok. Metrólogo Cuautitlán nos pregunta, ¿cuál es la forma correcta de limpieza entre lotes para un tanque de acero inoxidable 316, el cual está sometido a temperatura de 80 a 90 grados centígrados en proceso? Yo creo que me voy a quedar con lo mismo de Marco. Habría que preguntarle a los expertos en limpieza y desinfección. Esa parte les corresponde a ellos en cuanto a con qué limpiar. Yo me quedo con la parte de cómo pasivar un equipo nuevo, cómo soldar un equipo nuevo, con el tratamiento previo al equipo antes del funcionamiento. Después del funcionamiento entran otros agentes químicos de los cuales yo ya no estoy familiarizado. Entonces, hay empresas que se dedican precisamente a esto, a revisar qué procesas, cómo lo procesas y con qué frecuencia lavas. Entonces, ellos son los más indicados para responder este tipo de preguntas. A lo mejor se puede confundir de que, bueno, es que tú me dices de pasivar, eso sería un proceso previo después de poner en funcionamiento el equipo. Muchas gracias. Victoria nos pregunta, en la mayoría de ingenios azucareros, las tuberías son de acero al carbón. ¿Deberíamos exigir que cambien estas tuberías? ¿O tiene alguna afectación en el producto? Hay prácticas que son así, son viejas. Me ha tocado clientes también que tienen tuberías de acero al carbón para transportar su producto. Pasan por un proceso de filtrado. Después de ahí ya todo es inoxidable. Pues como ya lo vimos, debe cumplir una superficie para contacto con el elemento, debe cumplir con ciertos requisitos. Entonces, vamos a pensar, el acero al carbón, bueno, habría que cuestionarnos si el acero al carbón reacciona con el azúcar, si es limpiable, y todas estas características que les mencioné en un principio. Entonces, si no cumplen alguna, pues pudiera ser que yo esté enviando a mi producto óxido de hierro o partículas no deseadas. Entonces, habría que evaluarlo. Hay muchas prácticas todavía que son, pues, viejas de ciertas empresas. Inclusive hay contenedores de cobre, pero pues son prácticas que se han llevado así, siempre se ha hecho así. Pero, bueno, pues ahí están los hechos. O sea, una pieza debe tener estos requisitos y lo menciona la EH, la 3A y distintos organismos. Entonces, habría que evaluarlo. Muchísimas gracias. Por complementar la pregunta, dice Victoria, los ingenios lo que ponen son trampas magnéticas para atrapar fierro y eso es como su medida de control. ¿Sería suficiente en tu punto de vista? Fíjate, yo siempre me he cuestionado lo mismo. Y como lo vimos, hay aceros magnéticos y no magnéticos. ¿Qué pasa si yo empiezo a tener partículas de austenita? No es magnética. No estoy familiarizado exactamente cómo funcionan esas trampas magnéticas, pero siempre me he cuestionado de qué pasa con los aceros que no son magnéticos. ¿Los pueden detectar? ¿No los pueden detectar esas partículas? Habría que investigarlo. Ok, muchas gracias. Nos pregunta Gerardo Valderrama,
¿el acero 316 se recomienda más para equipos hospitalarios? El famoso 0316, también alias quirúrgico, se utiliza por su alta resistencia a la corrosión. Como hay prótesis hechas en este metal, en 316, y es biocompatible, generalmente todo el equipo quirúrgico es en este acero, para precisamente eso, no presentar corrosión. Es por excelencia, es el más utilizado dentro de hospitales. Si tú migras a un 304 y vamos a pensar, pones una prótesis 304 dentro del cuerpo, la corroe. No es biocompatible. El 316 cae en un material biocompatible. Perfecto. No sé. Y por último tenemos a, bueno, no sé si sea Torvald o Daniel, ¿la corrosión del intercambiador de titanio es del lado de producto o del lado del medio de calentamiento o enfriamiento? A ver, otra vez, no entendí. ¿Es pregunta o es afirmación? Pues pregunta. No sé si Daniel o Torvald, el que hizo la pregunta, quiera darnos más detalle. Es con comentario a la persona que preguntaba del intercambiador de calor de titanio. Ahí no especificó si era del lado del producto o era del lado del medio de calentamiento o enfriamiento. Ya. Sí, yo también me quedo con esa duda de exactamente por qué lado se está corroyendo, y pues volvemos a lo mismo. No estoy seguro, no estoy familiarizado con titanios, pero habría que caracterizar qué tipo de titanio es. Sí, Normalmente, simplemente para comentar, normalmente es del lado de producto, porque el recubrimiento de la placa para la transferencia de calor es por el lado de producto. Entonces, de acuerdo al producto que está procesando y de acuerdo a la naturaleza de los agentes limpiadores que tenga y del agente sanitizante que pues normalmente puede tener, o con la misma agua, es que puede tener corrosión por el lado del producto. Okay. Sí, entonces ahí más que nada es por el tipo de producto que están utilizando para hacer la limpieza. Eso no hay vuelta de hoja. Es debido también a la misma naturaleza del producto que está fabricando, de las condiciones fisicoquímicas del agua, y hay que ver la interacción de los agentes limpiadores que está utilizando. Pero es una combinación de todo, no solamente el agente limpiador que esté utilizando. Marcos. Sí. Bueno, yo hice la pregunta respecto al intercambiador de calor de titanio. La corrosión se presenta por el lado del producto. Por eso mencioné que es para pasteurizar concentrado de leche que va a elaborar queso. Pienso que podría llegar a ser debido a la presencia de sal en ese concentrado. Okay. De acuerdo. ¿Tienes conocimiento de qué aleación de titanio es? No tengo conocimiento mayor, pero sí nos dijeron que era de titanio. De titanio, ok. Habría que evaluar con su proveedor de equipo otras opciones de titanio. Ya para presentar corrosión en un equipo de titanio, estás hablando de condiciones muy, muy severas. El titanio generalmente es muy, muy inerte, pero pudiéramos migrar a otro tipo de aleación de titanio. Dentro del titanio se ofrecen distintos grados, es hasta donde sé. El más usado es el aluminio 4 vanadio, es el más comercialmente utilizado, y es el 304 de los titanios. El titanio 6 se le conoce como titanio 6.4. Habría que revisar exactamente de qué titanio está fabricado ese intercambiador, y ver si pueden migrar a otra aleación en titanio. Definitivamente migrar a un inoxidable no es opción. Ok, muchas gracias, Marcos, y felicitaciones por la webinar, muy buena. Gracias. Pues muchas gracias. Terminamos con una pregunta de Victoria.
es para nosotros. Podemos obtener la grabación de la presentación o las diapositivas. Sí les comentamos que vamos a subir tanto la presentación como el video grabado a la página donde se inscribieron o también en nuestro canal de YouTube de Someika. Y bueno, con esto damos por terminado. Le doy la palabra a Marco Antonio para que despida el webinar. Y muchísimas gracias, Marcos Torres, por tu excelente presentación. Gracias. Bien, pues hemos tenido una sesión muy importante, muy interesante. Han salido muchas preguntas y dudas. Y ese es el objetivo de EHDG México, el Comité Mexicano de EHDG, que quiere compartir las experiencias que estamos teniendo en diseño higiénico. Marcos forma parte del comité, como les decía, está en vías de ser instructor autorizado para los cursos de diseño higiénico avanzado y básico de EHDG. Así que les queremos hacer extensivas las invitaciones al resto de los webinars, pero no solamente al resto de los webinars. Aquí es algo importante que quiero comentar, que bueno, pues como todo mundo y como todo el mundo hemos sido afectados por la pandemia. Hemos tenido que cancelar eventos, cursos de diseño higiénico avanzados que teníamos programados para el primer semestre y para el segundo semestre. Y por ello, les adelanto que el Comité Mexicano de Diseño Higiénico está planeando, junto con Someika, el Festival de Diseño Higiénico para el mes de noviembre. Para ese Festival de Diseño Higiénico les vamos a mandar con antelación los temas que se van a tratar, la forma en que se va a abordar, y es por ello también que les queremos invitar a que se afilien a Someika, a EHDG, para que estén al tanto de los eventos que vamos a tener, porque inclusive tenemos en mente abrir ya próximamente el curso de diseño higiénico básico online con instructor en vivo, para que podamos ir avanzando en estos temas. Y una última cosa que les quiero comentar es que también Someika se ha visto forzada a cambiar su formato, y una de las ventajas que tenemos para ofrecerles es que vamos a programar una serie de cursos precongresos en los meses de septiembre y octubre. Les estaremos haciendo llegar la información y sí les hacemos una invitación muy cordial, porque va a ser una muy buena oportunidad de aprovechar esta plataforma que Someika nos está brindando. Vale la pena mencionar que Someika tradicionalmente no oferta cursos, sino solamente en el Congreso, y estos son como cursos precongresos, y generalmente son una forma en la cual, o más bien con la cual Someika abre a los socios de Someika la posibilidad de participar en estos cursos realmente a precios de inscripción muy accesibles. Así que por favor estén al pendiente, y por supuesto reiterarles que EHDG México está colaborando con EHDG International, y como todos ustedes saben, el Congreso Mundial de Diseño Higiénico se pospuso para el mes de junio del 2021 en Múnich, en Alemania. Esto lo pueden ustedes ver simplemente entrando a la página de EHDG, que todo el mundo la conoce, es www.ehdg.org, y ahí van a ver una serie de informaciones que van a ser de mucho provecho para ustedes. Entonces, pues quiero cerrar este webinar congratulándome por la oportunidad de haber tenido al maestro Marcos Torres, y por la oportunidad de haber podido interactuar con las preguntas, con los comentarios, y les invitamos para el próximo webinar, que en esta ocasión va a ser, el anfitrión va a ser Dantec, y nos van a hablar sobre el diseño higiénico, justamente de alguna pregunta que salió por ahí, el diseño higiénico de utensilios en la industria alimenticia. Les vamos a hacer llegar con toda antelación la invitación. Esto va a ser en el mes de agosto,
para que ustedes lo tomen en cuenta, y este webinar también será gratuito, sin costo alguno, sino simplemente compartiendo los temas de diseño higiénico que pueden ser para bien de la comunidad. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde y seguimos en comunicación. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, bienvenido a la página de Someica. Gracias a nombre del Comité Mexicano de Diseño Higiénico y seguimos en comunicación. Mucho éxito en sus actividades y cuídense, por favor.